Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Señor viene renovando, restaurando todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Es necesario que el Señor entre y cambie, transforme nuestra mente, emociones, pensamiento, carácter, palabras, acciones y decisiones. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Entra, toma tu lugar dentro de la iglesia. Tú eres quien diriges, tú eres quien enseña, tú eres quien orientas, porque el mismo Señor dijo que el mismo Espíritu de Dios nos guiaría y nos llevaría a toda verdad. Necesitamos, amado Espíritu Santo, que tú nos guíes y nos lleves a toda verdad, no la verdad del hombre, la verdad del Espíritu de Dios a la luz de las Escrituras. Amado Espíritu Santo, te invitamos, entra, toma todo el control, entra a las redes sociales, entra a los medios de comunicación. Te invitamos también, entra a cada casa, a cada hogar, a cada familia, entra a la mente, al corazón, a las emociones, a los pensamientos, al carácter, a la naturaleza, a las palabras, a la voluntad de cada persona. Corre el velo en la mente y en el corazón de cada uno de ellos y te pedimos, Espíritu Santo, trae claridad, trae entendimiento, trae conocimiento, trae discernimiento, trae revelación a la luz de las Escrituras. Abre sus sentidos espirituales. Necesitamos, amado Espíritu Santo, conocer, entender tus misterios, tus designios a la luz de las Escrituras. Amado Espíritu Santo, hoy te entregamos a cada uno de los salmistas. Entra, toma tú el control de la mente, el corazón, los pensamientos, las cuerdas vocales, las voces de cada uno de ellos, la voluntad de cada uno de ellos. Llénalos de tu presencia, que tu presencia los embriague, que tu presencia los inunde, que tu presencia los sature. Úsalos de una manera sobrenatural, en alabanza, en adoración, que glorifiquen, exalten al Rey de Gloria, al Señor de señores, al Alfa, al Omega, al principio y al fin, a nuestro Señor Jesucristo, al dador de vida, que seamos alabándolo a una voz que seamos alabándolo usted y yo. Quiero invitarlos a que usted se conecte con la alabanza, la adoración. Como hemos mirado que hay personas de pronto que no saben el tema de las canciones, aquí lo importante es que usted lo haga de corazón. Háblelo con sus propias palabras, glorifíquelo, exáltelo. No se preocupe por lo que está sucediendo en su entorno, no se preocupe por lo que está pasando. Preocúpese por alabarlo y glorificarlo, y el Señor se encargará de todas sus necesidades. Como dice la palabra en Mateo 6:33, dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si buscamos primeramente el reino de Dios en alabanza, en adoración, en glorificarlo, en exaltarlo, en amarlo, que a diario usted saque ese tiempo de calidad delante de la presencia del Señor, le aseguro que el mismo Señor lo sorprenderá a usted, porque le dará a usted el primer lugar al Señor, y el Señor mismo lo colocará a usted en lugares de honra, le dará gracia ante sus autoridades, ante su área laboral. El Señor glorificará su vida en esa parte, aún en su familia, aún con su esposa, su esposo, con sus hijos, de pronto en su ministerio, su liderazgo. Si usted le da el primer lugar empezando el día al Espíritu Santo, le aseguro que el mismo Espíritu Santo le hará cómo obrar, cómo hablar, cómo entender cada circunstancia, situación que se le presente. Entremos en ese tiempo de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, iglesia, qué gusto que estemos otra vez reunidos como iglesia y que nos estén escuchando en este momento. Yo los invito para que inviten al Espíritu Santo, que es la persona más importante, que esté con nosotros, y acompáñanos a cantar una canción. Y vamos a recordar lo que dice esa parte en el Salmo 30, en el versículo 11, que dice que has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y así vamos a cantar esta canción, esta adoración para el Señor. Recordemos que el río del Espíritu es el que nos llena y nos cambia. Vamos. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará. Esta ciudad se alegrará. Así es, nos alegramos en la presencia del Señor. Gócese allá donde está, con cada uno de nosotros. Alégrese con el Señor. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior.
fuente inagotable que fluye del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos, iglesia, vamos a cantar, vamos a glorificar el nombre de Jesús. Oh, oh. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos a repetir. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Así es, Señor, nos gloriamos en tu presencia, Santo Señor. Oh, oh. Oh, oh. Así es, y en esa misma actitud vamos a ir a recordar algo que está escrito en la palabra, que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son características que encontramos en Jesús, en ese perfecto carácter que recibimos a través de su Espíritu. Acompáñeme con esta siguiente canción, es Haz mi carácter. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Una vez más. Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Así es una oración que usted y yo debemos hacer a diario, que el Señor nos haga más como Él. Jesús.
mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Sí, Señor, hoy te pedimos que nos formes a tu imagen y semejanza, Señor, que nos lleves al original, cuál es en Cristo. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos formes cada día más, nos enseñes así a ser como tú, en esas vasijas de barro. Y donde usted está presente al Señor este tiempo, dígale que le hable a través de la palabra que viene, dígale al Señor que ministre su corazón, que sea un tiempo para usted y Él, un tiempo en el cual usted se conecta con su palabra, con su espíritu, para recibir, para alimentarse de Él, para estar en su plenitud. ¿Por qué? Que en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Así es, levante ahí sus manos y pídale al Señor que esta palabra sea de bendición para su vida. Yo le invito para que se conecte con Dios y para que reciba el mensaje. Bueno, vamos a mirar el tema de hoy, lo que cosechamos, sembramos. Hay algunos que están recogiendo lo que han cosechado. De pronto usted cosechó en su matrimonio, en su relación que lleva con su esposa o su esposo, con sus hijos, de pronto en la familia, en los negocios, en los proyectos, en el ministerio, en el liderazgo. Otros de pronto están recogiendo lo que cosecharon: ira, enojo, maledicencia, mentira, manipulación, engaños, infidelidad y traición. Y de pronto usted se pregunta: vengo, ¿y por qué yo tengo que vivir esta circunstancia, esta situación que estoy pasando ahora? ¿Qué está pasando en mi vida? Y se pregunta a usted, le pregunta a las personas que lo rodean. Pero quiero que miremos a la luz de las Escrituras si de pronto lo que usted está viviendo es consecuencia de lo que usted ha cosechado y no puede entender. Quiero que miremos a la luz de la palabra que nos habla el libro de Lucas, capítulo 19. Vamos a mirar del versículo 12 al 26. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine entre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo: está bien, buen siervo, y por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas.
Pues yo os doy, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Encontramos acá la palabra cómo el Señor nos pide cuentas a usted y a mí, pero también cómo estamos nosotros, qué es lo que el Señor nos ha dado para que usted y yo cosechemos. ¿Y será que sí hemos cosechado? ¿Y será que en ese momento qué estamos recogiendo? ¿Si estamos recogiendo lo que el Señor nos dio o no lo estamos recogiendo? ¿Será que hicimos como el del pañuelo, lo guardó? Lo guardó para cuando viene el Señor, sabiendo que el Señor nos pedirá cuentas sobre lo que nos ha dado. Mire que este es un tiempo en el cual usted y yo debemos tener presente cómo estamos trabajando, cómo estamos obrando. ¿Será que si estamos trabajando como para el Señor? Hay veces trabajamos más para el hombre que para Dios. Estamos dentro de la iglesia, estamos en un ministerio, estamos en un liderazgo, pero como que nos preocupa más es qué nos dicen los demás, qué dice el líder, qué dice el pastor, qué dice la congregación, qué dicen los líderes, qué dicen los discípulos, qué hablan de usted y de mí, sin tener en cuenta qué dice el Señor. Lo más importante es qué dice el Señor de cómo usted y yo estamos trabajando o estamos obrando. ¿Será que si hacemos las cosas para el Señor o será que todavía seguimos trabajando y haciendo las cosas para el hombre y esperamos la recompensa del hombre? Por eso el tema hoy es lo que cosechamos, sembramos. Si usted y yo cosechamos para Dios, sembraremos en Dios y recogeremos en Dios lo que nos ha dado, ya que cuando entramos en el camino del Señor comenzamos a trabajar y en recorrer los senderos de la fe. Esos senderos de la fe, ¿cómo a algunos les cuesta trabajarlo? Mire que es un músculo en el cual usted y yo lo debemos alimentar a diario. Es como el fisiculturista que empieza a ir al gimnasio y cada vez mira cómo sube de volumen sus brazos, sus piernas, su abdomen, cada parte del cuerpo que quiere aumentar y mira cómo debe trabajar. Pero también mira un instructor para que le pueda enseñar y orientar qué debe hacer para que pueda subir de masa corporal. Pero mire que usted y yo no miramos esa parte en el mundo espiritual. ¿Será que mi fe sí se ha incrementado? ¿Será que mi fe sí se está fortaleciendo? ¿O ante el primer ventarrón, ante el primer inconveniente, se cae la fe y empezamos a renegar, a juzgar, a criticar y a renegar inclusive contra Dios? Porque resulta que no se dio ese plan, ese proyecto o ese ministerio, ese liderazgo, como que no avanza, no evoluciona, y es porque nuestra fe es frágil, es débil, es raquítica, porque no la alimentamos. Si no la alimentamos, digo, ¿por qué? Porque no trabajamos los hábitos espirituales, porque no trabajamos la oración, no meditamos en la palabra, no estudiamos la palabra, no memorizamos textos bíblicos, no le pedimos dirección al Espíritu Santo. Necesito fortalecer mi fe en esta área. ¿En cuál área? ¿Cuál área es la que usted es más frágil, más débil? De pronto el área de las emociones, que usted necesita entregar las emociones para que realmente el Señor le dé un carácter firme, con convicción y determinación. Otro de pronto es una persona soberbia, arrogante, prepotente y cree que en el ministerio le sirve ese carácter. No, porque el Señor dijo que él era el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Jesús, inclusive muchos decían que él era el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Lo encontramos en la Escritura. Usted y yo debemos ser mansos y humildes en el Señor, no en el hombre, en el Señor. Ese carácter es perfecto en él. Esa fe tenemos que alimentarla a diario, pero solamente se podrá fortalecer ese músculo con la palabra. Pero también meditando, estudiando la palabra y entrando ojalá en tiempos de clamor, de oración, de intercesión, viéndole al Señor: necesito, Señor, renovar mi mente, mis pensamientos, mi carácter, mis palabras, mi voluntad. Necesito que tu palabra cumpla la función por la cual está enviada, que tu palabra sea obrando a través de mi vida y mi corazón, ya que la palabra de Dios es la que limpia, purifica, libera y santifica. Necesito que esa palabra, Señor, que a medida que yo la lea, tu palabra me santifique, me purifique, me libere, me llene de tu paz, de tu amor y tu gozo. Entonces, cuando usted tiene una fe fortalecida, es el Espíritu Santo que empieza a moverse de una manera sobrenatural y usted empieza a cosechar todo lo que empieza a sembrar hacia otras personas. ¿Qué ha cosechado usted en otras personas? De pronto algunos no lo miran como una persona de ejemplo. Ese que dice que es cristiano, pero no le veo nada de cristiano. Ese que le veo cristiano, pero yo lo veo en la iglesia, pero por fuera lo veo totalmente diferente. Ojalá como se comporta la iglesia, se comporte afuera. Algunas personas, como dice la palabra, hay una gran nube de testigos que nos miran a usted y a mí cómo actuamos, cómo hablamos, cómo hacemos las cosas, y así mismo nos juzgan y nos critican. Si lo hacían con Jesús, ¿cómo lo van a hacer con usted y conmigo? Lo harán aún mucho más, pero peor aún si usted y yo realmente nos metemos a ponerles cuidado a estas personas. Debemos ir a la oración. El Señor Jesús iba a la oración y él hablaba con el Padre para que fuera el respaldo del Señor. Él no esperaba el respaldo del pueblo, él no esperaba el respaldo de las multitudes, él no esperaba el respaldo de los judíos, él no esperaba el respaldo de sus discípulos. Siempre él buscaba la dirección y la orientación del Padre en la oración.
Por eso Él nos enseñó la oración más perfecta que encontramos en la palabra, la oración del Padre Nuestro. Y esa oración en la cual usted y yo encontramos que realmente debemos depender de Él. Por eso en esa fe es anhelando llegar a nuestro final del caminar en Cristo Jesús, que es la eternidad en el reino al lado de Él, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ya que pero ese camino solamente se construye en el día a día, en lo que usted y yo cosechamos para sembrar. Ya que si usted y yo cosechamos en el Señor, para sembrar en el Señor, le aseguro que Él mismo nos dará ese fruto, como Él mismo lo dice en la palabra, al 30, al 60, al 100 por uno. Pero siempre en el Señor, busquemos en el Señor, ya que usted y yo somos imperfectos, pero en el Señor podemos perfeccionarnos, mirarnos a la luz de las Escrituras y decirle, hablarle al Señor, decirle, yo necesito que tú me perfecciones en esta área, en estos pensamientos, las actitudes, las palabras, la voluntad. Bueno, usted más que nadie sabe cuáles son sus debilidades en las cuales debe entregarle al Señor y pedirle que usted necesita ser perfeccionado, porque usted necesita cosechar lo mejor de Dios para que las otras personas sean obrando también en el Señor y que conozcan a Dios a través de usted, de lo que usted hace. Ya que en cuanto a la palabra, que es lo que usted y yo estamos sembrando, ya el Señor le da autoridad sobre 10 ciudades. El que ganó 10 minas y más ganó aún mucho más minas, el que no hizo nada, se las dieron a él. O sea, mire que el Señor nos premia a usted y a mí, porque esta persona no estaba esperando ganar de pronto para un logro, una meta, un objetivo, para que lo honraran a él. No, porque tenía una función quería cumplir la cabalidad, y esa se llama diligencia. Usted y yo debemos ser diligentes delante del Señor. Por eso Él cosechó sin esperar y recibió aún mucho más, porque Él cosechó, porque lo hacía, era como para Dios, como para el Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Ya que, pero los negligentes, el que escondió una mina, fue quien no sembró nada, por lo tanto no cosechó nada, pero tuvo consecuencias, que es llamado mal siervo. Dios nos libre a usted y a mí de que el Señor nos llame mal siervos. Mal siervos, ¿por qué? Porque nos ha dado cosas a usted y a mí para trabajar, para empezar a ejercer en el reino, en esta tierra, para ganar personas para el reino. Pero si de pronto usted y yo no lo hemos hecho, entonces ¿para qué le pedimos al Señor? Dame, Señor, los dones del Espíritu Santo. Yo quiero tener el don de sanidad, el don de milagros, el don de prodigios, el don de profecía, el don de lenguas. Pero si usted no lo usa para el Señor, ¿para qué lo pide? Está como la parábola que estamos leyendo. El Señor le dio, pero vino a pedir cuentas. El Señor nos pide cuentas a usted y a mí de qué es lo que me estamos haciendo. Lo que usted yo le di, si lo ha cosechado, si ha sembrado, ¿qué ha hecho usted? ¿Lo ha multiplicado o no lo ha multiplicado? Es en el Señor que debemos empezar a trabajar. No es que el pastor no me habla, no es que allá en la iglesia no me dijeron, no es que no. ¿Qué le dio el Señor a usted? Porque el Señor no le va a preguntar por la iglesia, no le va a preguntar por el pastor, le va a preguntar a usted por los talentos que Dios le ha dado a usted, por los dones. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué cosechó para que usted esté recogiendo? ¿Será que sí cosechó lo que el Señor le ha entregado, o lo guardó como el del pañuelo? Lo dejó allá guardado pensando que haría mucho más, porque pronto el Señor vendría y se lo pedía, y por lo menos se lo tengo ahí guardado sin haberlo multiplicado, sin haber dado fruto. ¿Qué más le ha dado el Señor que no hemos cosechado? Trabajando, multiplicando, y que perfeccionémonos en el Señor. Es recoger cuando el Señor nos pregunte qué hemos hecho, lo que Él nos dio. ¿Qué es lo que usted ha hecho con lo que el Señor le dio? ¿Será que usted se ha puesto a pensar, de pronto ha entrado en la oración? Señor, tú me has dado esto, ¿y cómo lo puedo multiplicar? ¿Cómo puedo dar fruto? ¿Qué tengo que hacer para que esto de cosecha y pueda sembrar en otras personas? ¿Qué le ha dado el Señor a usted y que usted lleva mucho tiempo guardando eso que Dios le dio a usted? Quiero que me acompañe al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Vamos a mirar el capítulo 6, del 6 al 8. Gálatas 6, 6 al 8. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estamos sembrando? Aquí mire que habla algo muy importante: el que siembra para la carne. Mire que Dios no puede ser burlado. Muchos dirán: Señor, pero si tú no me has dado nada, tú no me has pedido nada. ¿Qué le ha dado el Señor? Que usted lo tiene guardado. Pero ¿cómo se alimenta otras cosas? La carne. Aquí habla de la carne, y la carne son los deseos, las pasiones, lo que se mueve en el hombre, en la humanidad del hombre, ¿cierto?
Pero ¿qué es lo que el Señor le está pidiendo? Lo que el Dios le ha dado a usted y que usted debe dar cuentas y debe estar dando cosecha en este tiempo para cegar, ya que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Debemos ser partícipes de la palabra del Señor. Si el Señor a usted y a mí nos ha dado palabra, usted y yo estudiamos, meditamos la palabra, repartamos la palabra, instruyamos a otros en la palabra, pero también prediquemos la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso mismo el Señor nos llevará a usted y a mí y Él mismo se glorificará a través de su vida y mi vida. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues de lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, ¿qué hemos sembrado? Por eso el tema de hoy, que es lo que cosechamos, sembramos. Y eso es lo que dice acá la palabra, ¿qué hemos cosechado? Por eso le pregunto que lo decía inicialmente, ¿qué está recogiendo usted en este momento? ¿Qué es lo que usted ha cosechado? De pronto usted dirá, pero yo, ¿por qué vivo esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Pero por qué mi esposa me pasó esto? ¿Por qué este divorcio? ¿Pero por qué este hijo en las drogas? ¿Pero por qué me echaron del trabajo? ¿Pero por qué en el ministerio no avanzo? ¿Qué ha hecho usted? ¿Será que está esperando recibir más de los demás, de lo que cuando usted es el que tiene que dar y empezar a avanzar, evolucionar y siempre espera es que los demás le den o los demás hagan las cosas? Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mire que si sembramos en la carne, sembraremos es corrupción. La corrupción tiene que ver con el pecado, la inmoralidad, que es lo que hoy en día se mueve mucho en el mundo, lo que asedia en el mundo, que prácticamente vivimos en una sociedad que prácticamente vive en la corrupción del pecado. Cuando somos enseñados en la palabra, a usted y a mí nos corresponde empezar a meditarla, estudiarla. Va a entrar a un tiempo de clamor, intercesión delante del Señor. Yo necesito entender, conocer las Escrituras, Señor, para poder transmitir el mensaje, la palabra a otra persona, ya que el Señor es tan personal en la palabra que cada vez que usted y yo la leemos hay una profecía, y esa profecía es la palabra de Dios. Y cuando usted y yo le pedimos al Espíritu Santo, háblame en la palabra, yo necesito entender la palabra, dame ese entendimiento, dame ese discernimiento, dame esa revelación a la luz de las Escrituras, y le aseguro que el Señor le da la profecía a usted de lo que está pasando en su vida, porque el Señor es tan claro que a diario nos habla la palabra. Claro está, si usted tiene tiempos de meditación, estudia la palabra a diario. La palabra no solamente la debemos leer cuando vamos a la iglesia, y es que ni siquiera la leemos, porque la lee es el pastor en el púlpito, porque algunos ni llevan Biblia, algunos solamente miran lo que habla el pastor, qué es lo que está diciendo el pastor. Pero si usted y yo no tenemos esos tiempos delante de la presencia del Señor, leyendo la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo la revelación, ¿cómo podemos transmitirle a otro la palabra? Ay, es que el pastor en la iglesia dijo esto y esto y esto, y eso es lo que le hace falta a usted. Pero si ni siquiera usted lo ha recibido, ¿cómo podemos decirle a otra persona que ese mensaje era para otro? Cuando tiene primeramente que esa palabra llegara a nuestro corazón, trabajar en nuestro corazón para podérsela transmitir a otras personas. Todo lo que hagamos en Dios es una semilla, la cual produce su propio fruto. Si oramos por otros, tendremos la cosecha en ellos. Si ganamos almas para Cristo, podremos ver que la siembra es una gran cosecha. Cada uno cosecha lo que ha sembrado. Este es un tiempo en el cual debemos esforzarnos aún mucho más por ganar a otros para Cristo, llevar la palabra. Pero es tan importante que antes de que usted y yo empecemos a ganar a otros, vayamos primeramente a la oración. Le pidamos al Señor cuál sería la palabra para llevarle a una familia, a una persona que está tan necesitada. Usted y yo todos los días debemos estar preparados en la palabra. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Dios nos puede usar con X o Y persona que está pasando una situación difícil, y la palabra que leemos es la que Dios va a usar para esa persona que usted y yo se la demos. Entonces, por eso es que a diario el Señor quiere que usted y yo cosechemos a diario, porque lo que estamos recogiendo en este tiempo es lo que hemos cosechado en otros tiempos, ¿cierto? De pronto en tiempos de ayuno, de clamor, de intersección, de oración, de meditación y estudio de la palabra, y que llegamos tiempos en los cuales leemos la palabra y como que la palabra primeramente trabaja en nosotros, primeramente ahonda en el corazón de cada uno de nosotros, y cuando vamos a hablarle a otra persona le hablamos con tal convicción, tal firmeza, tal determinación, que muchos dicen, pero ¿usted cómo sabe? ¿Pero por qué me dice esa palabra? ¿Pero por qué está hablando esa palabra? ¿Por qué? Porque la palabra ya trabajó en mí, ya hizo la función en mí. Entonces yo ya le puedo llevar esa palabra a esa persona que está pasando una situación difícil, pero que es la palabra precisa para ese momento. Entonces no me pongo ya a mirar cuál palabra. No, porque ya cuando hemos leído la misma palabra sale y cumple esa función. Por eso cuando dice la palabra de Dios, dice que abramos la boca y el Espíritu Santo la llenará. ¿Pero por qué la llenará? ¿De qué la llenará? De la palabra. Si usted y yo la estudiamos, Él mismo la llenará nuestra boca de su palabra. Pero no podemos decirle, ay Señor, que yo que le digo a esta persona, yo que le digo, si ni siquiera lee, si ni siquiera estudia la palabra, ni siquiera medita la palabra, ¿qué le podrá hablar?
de sus problemas. No, yo era así. No, es que imagine que en mi casa me pasa lo mismo. No, eso yo creo que nos toca ponernos a llorar los dos, porque es que no le veo respuesta. Entonces hablaremos como los del mundo, ¿cierto? Pero no hablamos acorde a las Escrituras. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a Romanos, capítulo 8. Vamos a mirar el versículo 5 al 9. Romanos 8, 5 al 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la muerte es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire cómo el apóstol Pablo nos habla acá, qué es lo que estamos cosechando. Si usted anda en la carne, usted siembra en la carne, recógelo de la carne. Fornicación, adulterio, pornografía, inmoralidad, mentira, falsedad, engaño, traición, malos tratos. Eso es andar en la carne. Entonces usted no se podrá de pronto decir o renegar contra Dios. ¿Y por qué ahora mi esposa me trata así? ¿Por qué mi jefe me trata así? Pero por ahora, ¿por qué me roban en la calle? ¿Pero por qué me tratan mal otras personas? ¿Qué es lo que usted ha cosechado? Aquí está la respuesta, la palabra que estamos leyendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo no sé si usted de pronto se reúne, de pronto en algún momento con familiares, con amigos, y empieza usted a escucharlo. No quiere decir que usted y yo tengamos que participar de esas conversaciones que no edifican, pero a veces uno pone a ponerle cuidado qué hablan y qué hablan. Habla más de la novela, del seriado, de las películas que ven, del trato con los amigos, de las borracheras, de la lujuria, la inmoralidad en las que ellos andan. Dice, ahí lo dice la palabra. ¿Qué hablarán? Solamente hablan de eso, ¿cierto? Porque nos dice, porque son las cosas de la carne no son del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y son esas personas que lo llaman a usted, no, mire lo que me pasó con mi esposa, no, mire lo que me pasó con mi esposo, mire lo que pasó con mi trabajo. Andan en la carne, no andan en el Espíritu. Por eso no hay vida y paz, no hay en estas personas. ¿Pero por qué? ¿Qué cosechan? El orgullo, la altivez, la vanagloria, la mentira. Esas personas que hablan mal de otras personas, inclusive hablan mal del jefe, pero cuando se encuentran con el jefe le hacen sonrisas, ¿cómo está, jefecito? ¿Cómo le ha ido? Que no sé qué. Y cierto, pero por detrás no, es que ahora lo basan uno por todo, es que nada, todo lo quiere que uno sea esclavo del trabajo. ¿Cómo así? ¿Por qué no nos llevamos a la oración? Y es por eso que no hay vida y paz en esas personas, porque eso es lo que están cosechando, orgullo, prepotencia. No hay una oración, no hay realmente un clamor delante del Señor. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dios no está de acuerdo con esto, porque no se sujetan a la ley ni a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por más que lo intenten, no podrán. Ay, es que, como dicen algunas personas, que usted ora y me da una paz. Cada vez que usted ora por mí, usted verá la paz que me da. ¿Y usted no cree que Dios quiere darle esa paz a usted? Ay, sí, pero es que yo no sé, yo lo leo, la verdad, yo leo la palabra. Mentira. Usted no lee la palabra, usted solamente va a la iglesia, ella solamente espera que oren por usted, pero no hay ningún esfuerzo suyo, no hay nada realmente de aquí para allá para realmente buscar y depender de Dios. Así vamos con muchas personas. Es que me gusta cómo ora usted, es que cuando uno habla con usted hay una paz y yo quisiera vivir en esa paz. Venga, ¿y por qué no quiere pagar el precio? ¿Cierto? Solamente que oren por mí. ¿Cuánto le dura? Un día, 2 días la oración y el resto se me han agarrado con todo el mundo. Ahí lo dice la palabra. Dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Algunos no tienen el Espíritu del Señor, pero dicen que andan en Dios. Dicen que son cristianos. No, yo todos los días voy con Dios. Es que Dios me lleva, Dios me trae, Dios me guarda, Dios me protege. Todos los días Dios me guarda. Venga, ¿y por qué tantos problemas? ¿Por qué tantos conflictos? ¿No es que Dios lo guarda? ¿Cómo es su vocabulario? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuál es su manera de hablar? ¿Con quién se junta usted? ¿Con quién se reúne usted? ¿Qué ve usted en televisión o en las redes sociales? Eso es lo que usted está cosechando en este tiempo. Y eso es lo que usted está recogiendo. Entonces muchos se preguntan, ¿y por qué estoy viviendo esto? Pero yo voy sagradamente, como dicen algunos, religiosamente voy a los domingos a la iglesia. Religiosamente los miércoles nos reunimos en la iglesia. Vamos a tal día a una oración en la iglesia, pero yo voy muy juicioso. Nadie le está diciendo que no está mal, está bien. Ahora lo que sí está mal, solamente qué hace usted después de que sale de la iglesia, los días que no tiene culto, los días que no tiene reunión, los días que no lo convocan a la iglesia. ¿Qué hace usted? Dice, voy a hacer un ayuno,
Dice, voy a leer la palabra. Dice, voy a meditar, voy a matar este viejo hombre, quiero matarlo día a día para que realmente salga ese nuevo hombre. Recuerde que si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no es de Dios, no es de Cristo, ¿cierto? Ahí lo dice la palabra. Entonces, acá encontramos lo que cada uno de nosotros sembramos. Quienes andan en la carne, pues viven conforme a la carne, trabajan solo para la carne. Lo mismo cosechan y encontrarán muerte, y muerte espiritual. ¿Por qué muerte espiritual? Porque solamente viven andando en la carne y hablan sobre la carne, piensan en la carne, actúan en la carne y actúan conforme a la carne. No hay nada espiritual en esa persona, ¿cierto? Todo lo contrario para quienes nos ocupamos del Espíritu, que es vida y paz, ya que nuestra función es cosechar para el reino de Dios. ¿Qué ha cosechado usted hoy? ¿Qué ha cosechado esta semana? ¿Ha cosechado para el Espíritu o ha cosechado para la carne? Miremos lo que nos dice el mismo libro de Romanos, versículo 8, verso 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué prevalece en su vida? ¿El Espíritu o la carne? Mire que aquí dice, el apóstol nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Será que usted está muerto a causa del pecado? ¿Será que usted ya murió a ese viejo hombre o todavía lo dominan las palabras vulgares, las palabras de doble sentido, pensamientos que divagan en la inmoralidad, en el pecado, en la mentira? ¿Será que todavía lo domina el orgullo, la prepotencia, la altivez? Como dicen algunos, es que usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se está metiendo. O sea, prácticamente ¿qué domina ahí? ¿Cierto? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es el Espíritu de Dios que debe vivir en nuestras vidas a causa de la justicia. Si ya hemos nacido de nuevo, no vivimos según la carne. Y es el Espíritu de Dios el que mora en cada uno de nosotros, y esto se verá reflejado en lo que usted y yo estamos cosechando en este momento. Por eso lo que hemos venido hablando todo el tiempo es lo que cosecha, sembramos. ¿Y qué es lo que estamos sembrando? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Miren lo que nos habla el apóstol Pablo, que usted y yo todos los días lo debemos estar trabajando. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, ¿cierto? Porque todo esto en este cuerpo. Pero no significa que camino conforme a la carne, que ando conforme a la carne. Todavía vivo en este cuerpo, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo. Pero dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero si vive Cristo en mí, ¿qué estoy reflejando si realmente Cristo está en mí? ¿Será que si reflejo a Cristo en mis actitudes, palabras, acciones y decisiones? ¿Será que eso sí se verá reflejado y eso lo verán las demás personas? ¿O será que ven todavía la carne? ¿Qué están viendo en usted? ¿Si se ha preguntado? Pablo entendió que todo lo que vivía, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo. Fue quien padeció por cada uno de nosotros para que todo lo que recibimos de Él sembráramos y cosecháramos. Por eso, cuando usted y yo miramos a la cruz del Calvario, encontramos todo lo que usted y yo debemos clavar y cancelar a través de la cruz del Calvario, ya que Él padeció injustamente por usted y por mí, que somos pecadores, ¿cierto? Padeció para llevarse todas y cada una de nuestras maldiciones, para hacernos libre de la maldición, pero también de todo argumento del enemigo. Pero eso lo debemos trabajar a diario, que cada día muero, dice el apóstol Pablo, y cada día muero es morir a ese yo, a ese hombre que no me deja avanzar ni evolucionar. Necesito clavarlo y crucificarlo a través de la cruz del Calvario para que se vivifique el yo en Cristo Jesús. Ese Cristo pequeño debe engrandecerse a través de mí y debe manifestarse a través de las actitudes, las palabras, las acciones y las decisiones. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Corintios, al capítulo 9. Vamos a leer del 26 al 27. Primera de Corintios 9, 26 al 27. Dice así que yo de esta manera corro, no corro como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cada día corro y debemos correr esa carrera con seguridad, con firmeza, con convicción y determinación en Cristo Jesús. Y debemos correr, ¿por qué?
Porque démonos de cuenta que los días que se acercan son malos, dice la palabra de Dios. Y por eso debemos correr esa carrera en Cristo Jesús. Una carrera en la cual usted y yo debemos ir al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Por eso dice que no corro como a la aventura. ¿Qué quiere decir? Muchos corren en un estadio por un premio, por un logro, una meta, un objetivo, ¿cierto? Y vemos inclusive esos medallistas olímpicos que duran años entrenándose. Hemos mirado historias de atletas olímpicos en los cuales como que en este mundial no ganó y se entrena para el siguiente mundial y en el siguiente mundial gana. O sea, mire cuánto tiempo. Se supone que esos mundiales son cada 4 años. ¿Cuánto se entrena esa persona? Pero también cuántas horas al día dura entrenándose para llegar a ocupar ese lugar de honra, ese lugar destacado. ¿Y cómo corremos usted y yo? Si un atleta se esfuerza por lograr una meta en la cual es perecedera en este mundo, ¿cierto? Que solamente logrará metas y objetivos en este mundo. ¿Por qué no trabajamos corriendo por lo eterno? Y eso es lo que debemos hacer, que aquí nos habla el apóstol Pablo. Ya que Pablo tenía metas muy claras con respecto a su llamado y él sabía que lo que sembrare, él también cosecharía. Por eso corría, pero no como los que trabajan por lo perecedero, sino por lo eterno. Y por eso se esforzaba a diario por conseguirlo. Y él doblegaba su voluntad y su carne para llegar al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y fue un hombre tan usado que él se preocupaba tanto por fundar iglesias, pero también por llevar a muchos al arrepentimiento. Eso lo encontramos en Corinto, en Éfeso, en Gálatas, en los de Colosa, como él les predicaba la palabra, pero ese fuego, esa pasión que había en Pablo, y él cada día se esforzaba más por demostrar a Cristo, no por demostrarse él. Que era un hombre perseguido, que era un hombre en el cual lo buscaban para matarlo en diferentes circunstancias. Encontramos en la palabra cómo nos habla el apóstol Pablo describiendo esta leve tribulación. Y cuando uno mira esta leve tribulación, ¿cómo sería si usted y yo viviéramos una leve tribulación como las que vivió Pablo? Ya que en los pasajes de la Biblia encontramos, dice que le dieron 40 latigazos menos uno, dice que fue náufrago en el mar, que fue mordido por una serpiente, que fue descolgado en un canasto para que pudiera escapar de quienes lo perseguían. Dice que lo apedrearon y que prácticamente lo dejaron tirado pensando que estaba muerto, pero que vienen sus discípulos, lo recogen y lo llevan y no estaba muerto, estaba ahora prácticamente desmayado, pero que muchos creían que ya estaba muerto. Todas las situaciones que vivió Pablo, pero lo describe esta leve tribulación. Y a veces nos quejamos porque no me habló el pastor. Es que en esa iglesia no lo quieren a uno, es que allá lo miran mal, es que ni siquiera lo saludan. ¿Cuántas personas y se apartan de Dios? No, está bien que se vayan de la iglesia, pero no se aparte de Dios. Pablo, ¿cuántas veces lo afrontaron? Dice que lo golpearon, lo metieron en la cárcel. Dice que en la cárcel estaba con Silas, que lo habían flagelado a él y Silas. Pero ¿qué hicieron ellos dos? Alababan, adoraban, glorificaban el nombre del Señor, y el Señor envió un ángel para sacarlo de la cárcel. ¿Cómo será esa respuesta suya y mía para Dios si realmente nos esforzamos por cosechar lo mejor? Él siempre se esforzó. Por eso, como el Señor lo colocó al apóstol Pablo para que prácticamente escribiera gran parte del Nuevo Testamento, en el cual encontramos los pasos, los procesos que vivió Pablo, pero también cómo el Señor lo usó para fundar otras iglesias y también para ganar a muchos para Cristo, que inclusive iba y predicaba en unas iglesias, pero cuando volvía nuevamente, habían vuelto nuevamente a los dioses, a lo que ellos estaban antes, y volvía Pablo a predicarles, a decirles que no volvieran a los viejos rudimentos, que volvieran nuevamente a Cristo Jesús, que no se dejaran contaminar. Y a veces pasa eso con personas que conocen ya la vida cristiana, y porque el pastor no me habló, porque el pastor no me saludó, porque es que en esa iglesia no me quieren, y vuelven nuevamente a los viejos rudimentos. Pero ¿qué pasó? Pero usted ya conoce la palabra. ¿Cómo así? La iglesia no es la que salva, el pastor no es el que salva, es Jesucristo. Y se apartan de los caminos de Dios porque es que encontró un mal ejemplo allá, o porque no le hablaron, como le decía. Muchas veces argumentan por cosas insignificantes. Pero ¿qué usted y yo, qué debemos hacer para conseguir una buena cosecha? Creo que me acompaña el libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Vamos a mirar el capítulo 15. Capítulo 15, Juan 15, vamos a mirar del 1 al 8. Mire lo que dice el Señor. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire que aquí el Señor nos habla sobre la vid. Sobre la vid es Jesús. Y prácticamente tenemos que estar pegados a la vid, a Jesús, para poder dar fruto. Usted no puede estar pegado al vecino, al amigo y pretender dar frutos en Dios. Tiene que estar pegado a la vid para dar fruto. Y ese fruto solamente lo podemos conseguir pegado a la vid y podemos absorber de la rica savia que da ese olivo, de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento, la palabra, la revelación, para poder empezar a cosechar y poder ganar a muchos para Cristo. Pero como les digo inicialmente desde esta prédica, es primeramente el Señor tiene que trabajar en mí para saber qué es lo que debo cosechar en otras personas para después recogerlo. Nosotros debemos ser esos pámpanos pegados a la vid para recibir su savia, su conocimiento, su entendimiento, su palabra, su relación y entrar a cegar para cosechar y obtener así cada uno de nosotros entender ese fruto para Dios, ya que separados del Señor nada podemos hacer, lo dice la palabra. Separados de Él nada podemos hacer. Así usted diga, yo voy a ganarme estas personas por mi propia cuenta, pero sin el Señor lo dudo que lo vaya a ganar. Separados del Señor, ¿cómo podremos llegar a dar fruto? Y si diéramos fruto, ¿qué clase de fruto daríamos usted? Algunos ganamos para la rumba, para el trago, para el alcohol, para ser mujeriegos, vagos. A eso sí ganan, ¿cierto? Pero ¿qué cosechar? Como dicen algunos, pídale para el trago y eso sí, plata sale donde sea. Pídale para un mercado, no tengo plata, porque no van a tener, no le van a dar. Por el contrario, si permanecemos en Dios, todo lo que queremos cosechar, debemos dar mucho fruto. Y así demostraremos que usted y yo somos discípulos de Jesús. Como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y es ese fruto que debe ser demostrado. No es que yo tengo muchos discípulos. ¿Dónde están? Así como cuando el Señor me llevaba a mí, cuando estaban empezando la vida cristiana, que decíamos que no, pero es que sí, yo estoy con Cristo. Y cuando nos ponían metas, retos. Bueno, para tal persona necesitamos, para tal día necesitamos tantas personas. Necesitamos que empiecen a trabajar, ayunar y orar para traer esas personas. Y yo le doy gloria y honra al Señor, porque el Señor nunca me dejó en vergüenza. Y el fruto se demostraba, porque muchos decían, yo sí, yo oro, yo le clamo, le pido al Señor y el Señor a mí me bendice, el Señor a mí me da todo lo que yo le pido y el Señor siempre me respalda. Pero cuando veían el fruto, no se veía. ¿Pero por qué no se veía el fruto? Se supone que usted es una persona que dice, que ora, que ayuna, que lee. En el fruto, ¿dónde está? Ese es el reflejo que tiene que verse. Por eso démonos de cuenta que el ejemplo lo encontramos en Pablo. Pablo, cómo este hombre ganaba almas, se esforzaba, ¿cierto? Y cómo inclusive dice la palabra que le andaban ayuno y estaban como náufragos en el mar. Y cómo le ora al Señor y el Señor le dice que tenía que entregar ese ayuno y que todos los de la embarcación tenían que comer porque se iban a ir al agua, ¿cierto? Pero que tenían que comer para recobrar fuerzas. Aún así Pablo en tiempos de tribulación ayunaba, oraba, le clamaba, le pedía al Señor, no se desmayaba por las situaciones que estuviera pasando. Porque él podía haber dicho perfectamente, pero si yo estoy con el Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que andar como náufrago en el mar? ¿Y por qué me tiene que morder una serpiente si estoy con el Señor? Situaciones que vivió Pablo, pero era para fortalecerlo mucho más en la fe. Y es lo que el Señor permite en su vida y en mi vida, para fortalecernos más, pero es en Él, no en las circunstancias. Vamos a mirar en el libro de Mateo, capítulo 13, vamos al verso 23. Mateo 13, verso 23. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. La buena palabra que fue sembrada. Por eso, cuando yo les hablo a ustedes, cuando yo voy a la iglesia y escucho la palabra, muchas personas dicen, pero es que yo voy a la iglesia los domingos, yo voy los miércoles, los días de intercesión y oración. Y hay personas que uno le pregunta, ¿cuál fue el tema? ¿Cuál fue la palabra? Muy bueno. No, la prédica estuvo excelente. Usted, pastor, tiene una unción. Es que como habla, es que ese denuedo que habla con la palabra, como Dios lo usa de una manera sobrenatural. Sí, muy bonito, sí. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue la palabra? Ni idea. ¿Por qué? Porque estaba el cuerpo presente, pero su espíritu estaba navegando en otro lado. Por eso dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra.
Por eso es que si usted y yo ponemos atención, oímos la palabra, pero también la entendemos. Por eso yo siempre los invito a que cuando leamos la palabra le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender y a conocer los misterios de signos a la luz de las Escrituras. Por eso dice, y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y cómo aquí el Señor mide si realmente la palabra cumplió la función en su vida. ¿Qué fruto da usted en ese momento? ¿Cuánto lleva en la vida cristiana? Hay personas que dicen, llevo más de 15 años, llevo 20 años en esa iglesia, que no sé qué, y ni siquiera ha ganado su familia, ni siquiera ha ganado el esposo, ni siquiera ha ganado la esposa, ni siquiera se ha ganado un amigo. O sea, ¿dónde está el fruto? Dice acá al 30, al 60 y al 100 por uno. El fruto se debe reflejado en lo que yo he ganado, lo que he cosechado para otras personas. Porque pueda que yo vaya a la iglesia, pero realmente mi testimonio no da. ¿Y no da por qué? Porque muchas personas dicen, no, si ese es pastor, si ese es líder, si ese es cristiano, Dios me libre de esa persona. ¿Y por qué? Porque realmente nuestros hechos, palabras y acciones dan una vuelta totalmente diferente. Nos reflejan algo que no es Cristo. Dentro de esta parábola nos habla de qué semilla genuina hay en cada uno de nosotros y qué semilla genuina damos a otras personas para que puedan llegar a la vida cristiana y para que puedan dar fruto. También, como lo dice acá, al 30, al 60, al 100 por uno, ¿qué fruto estamos dando usted y yo? Quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés. Vamos a leer el capítulo 11, verso 1. Eclesiastés 11:1. Es lo que nos habla acá Salomón. Dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Cuando dice echa tu pan sobre las aguas, es si usted realmente se echa sobre el Espíritu de Dios. Si usted navega sobre el Espíritu de Dios, si realmente usted se sumerge en el río del Espíritu de Dios, o usted solamente es una persona que nada por encima, anda por encima. Por eso cuando vaya a la iglesia, va y oran por usted en la iglesia, escucha la palabra, pero sigue su mundo igual. No hay ningún cambio, ¿cierto? Pero voy a la iglesia, dicen algunos. El pan sobre las aguas puede llegar a representar su vida, sus anhelos, sus proyectos, sus metas, sus objetivos. Pero el tiempo en que el cual usted y yo tenemos que sumergirnos y ya no andamos en nuestros proyectos. Es que yo voy a la iglesia y le pido a Dios un carro, una casa, un apartamento, una esposa, un esposo, unos hijos, una familia. ¿Y qué le está pidiendo Dios a usted? No, eso no, si no ponemos cuidado, ¿cierto? Eso no escuchamos. No, que deje mi cruz y lo siga él. No, la verdad mi Dios no me ha hablado eso. No, a mí no me ha dicho, ¿cuánto lleva la vida cristiana? 15 años. No, y me ha ido muy bien. ¿Y dónde está lo que Dios le ha pedido a usted? No, es que mi Dios no me ha pedido nada. Y nos hacemos los sordos. Recuerda que estamos leyendo la palabra, que algunos escuchan la palabra, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque están tan preocupados por conseguir lo propio, lo suyo, no lo que Dios está pidiendo. Porque sí, Dios nos da lo que usted y yo le pidamos. Sí, claro que nos lo da. Pero cuando Él nos pide algo, ¿qué hacemos para Él? ¿Qué damos para Él? ¿Será que sí estamos cosechando para Dios o estamos cosechando es para lo que nosotros anhelamos, queremos? La carne. Recuerde que estábamos leyendo sobre el espíritu y la carne. ¿Qué alimenta la carne? ¿Qué fortalece la carne? Sus sueños, metas, anhelos, deseos y necesidades. Pero ¿qué damos para Dios? No damos nada para el Señor. Ya que usted y yo debemos entrar a renunciar a todo lo que es de la carne. Tenemos que morir a todo lo que alimentamos de la carne, porque la carne no nos sirve. La carne solamente nos lleva para llevarnos a alimentar ese ego cada vez más y más. Lo que renunciamos y demos al Señor, Él lo regresará multiplicado, ya que lo que sembramos cosecharemos. Pero hoy quiero orar por esas personas que de pronto llevan mucho tiempo cosechando cosas que no edifican y quieren recoger algo que usted nunca ha sembrado. Y que usted dice de pronto, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué yo tengo que vivir estas circunstancias, esta situación con mi esposa, o mis hijos, en mi empresa, mi negocio, mi ministerio, mi liderazgo? Si realmente usted no ha sembrado, no ha cosechado realmente para recoger esos buenos frutos. Esos frutos, como le hablaba, del 30, al 60, al 100 por uno. Padre, hoy te damos gracias por tu maravillosa, excelente palabra. Gracias, Señor, porque yo clamo y pido, Señor, que podamos cosechar al 30, al 60, al 100 por uno, pero en el Espíritu de Dios.
Dios, Señor, que podamos morir a la carne y vivificar el Espíritu, que el Espíritu de Dios sea morando y obrando a través de nuestras vidas, pero llevándonos también a multiplicar, Señor, en todo. Yo necesito ser transformado, mi alma necesita y tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene que morir a los deseos y las pasiones para que mi corazón sea reformado en el poder del Espíritu de Dios y que tu palabra entre y cale y transforme, renueve, reforme todas las áreas de mi vida y mi corazón. Oro, Señor, por cada una de estas personas que me ven en este momento, que tu palabra llegue, Señor, que tu palabra los confronte, que tu palabra los renueve, que tu palabra los restaure y que los lleve a una reforma total en todas las áreas de su vida y su corazón, para que puedan cosechar en el Espíritu y puedan cegar, recoger en el Espíritu lo que tú ya les has hablado y lo que tú les estás confirmando el día de hoy. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene una excelente, maravillosa mujer con una palabra para esas personas que están en esa lucha, que yo ya debo estar cosechando, que yo ya debo recoger lo que he cosechado, pero que aún hay raíces en las cuales no han podido desligarse de la carne, y como que están entre la carne y el Espíritu, pero hay veces predomina un tiempo la carne y otro día el Espíritu, y eso tiene que ver con las emociones. Y esta maravillosa, hermosa mujer, ya el Señor le dio una palabra para esas personas que encuentren la respuesta, y le oro y le pido al Señor que esa palabra llegue a su corazón y que lo renueve y lo restauren en Cristo Jesús. Quédese usted también, porque esa palabra también es para usted, la palabra de la ofrenda. De pronto usted en este momento no tiene finanzas, no tiene economía, precisamente, ¿qué ha cosechado usted para Dios que de pronto no ha podido recoger en este tiempo de escasez en su vida? Entremos en este tiempo de alabanza, oración. Ya viene esta hermosa, maravillosa mujer con esta palabra de la ofrenda. Bueno, iglesia, vamos a continuar con este tiempo de alabanza y de oración y vamos a recordar esta palabra que está en Éxodo 40, versículo 34. Y dice: al terminar Moisés la construcción, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Vamos a cantar precisamente una canción que habla de cuando desciende la gloria de Dios. Invite al Espíritu Santo para que pueda adorar al Señor con todo su corazón. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Repitamos. Algo está cayendo aquí. Tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Así es. La
gloria del Señor se manifiesta como en tiempo antiguo, porque Él es siempre el mismo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Vamos a repetirlo. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Bueno, Señor, así en esa misma disposición, que tu amor esté en nosotros, así como lo dice en 1 de Juan, versículo del 2, versículo del 5 al 6, dice: el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Señor, así como tú dices y nos has prometido que debemos andar en el perfecto amor, obra, Señor, por medio de esta canción que se llama Enamórame. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Envuélvenos en ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero apegarte mis sueños,
corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz en mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Tu presencia. Que tu presencia me inunde, haz en mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, enamórame de ti, Señor. Gracias Dios porque tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Padre, porque es tu presencia llenando cada vida, cada hogar, cada casa. Habla a nuestras vidas, Señor. Muy buenas tardes. Para mí nuevamente es un privilegio estar aquí con todos ustedes para dar la palabra de la ofrenda. De acuerdo a la palabra que nuestro pastor compartió con respecto a la cosecha, a lo que sembramos, así mismo cosechamos, el Señor me da una palabra que está en Proverbios 27-23 y la leemos, dice así: sé diligente en conocer el estado de las ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Entonces el Señor como que me mostraba que nosotros debemos estar más como pendientes de las personas que tenemos a nuestro cargo, bien sea no solamente en la familia, pero también las personas que Dios nos ha permitido pastorear de una manera, digámoslo, como líderes de las iglesias, como personas que conocemos del Señor y que les llevamos palabra. Nosotros debemos estar como pendientes de esas personas y como de todas las cosas que ellas están pasando, porque muchas veces nosotros no valoramos lo que el Señor nos da, no estamos pendientes del cuidado de las personas, y pues ellos necesitan que uno esté ahí como que en oración, como que pendientes de las situaciones que viven, para apoyarlos en oración, para ayudarlos a avanzar en las cosas del Señor. El Señor me hablaba también con respecto a la familia, porque digamos que nosotros a veces nos enfrascamos tanto en el trabajo, en los quehaceres de la casa, que descuidamos la familia, la descuidamos en la oración, la descuidamos tal vez con los hijos también en lo que ellos sienten o piensan. Entonces como que ellos se enfrascan y se encierran en su mundo, y nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando alrededor de ellos, no sabemos con quién andan, no sabemos nada de nuestras familias, de nuestros hijos, no sabemos lo que le pasa a nuestro esposo, porque vive
vivimos todo el tiempo como que sumergidas en nuestra situación, en lo que nosotros nos pasa a nosotras y no estamos pendientes de lo que nos rodea, de las personas. El Señor me daba esta palabra en 1 de Timoteo 5:8 que dice: porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, ahí está muy claro que el Señor dice que debemos estar pendientes. Proveer no solamente es proveer en cuanto a la economía, proveer también es estar como listos ahí, dispuestos para la situación que esté llevándose en la casa, en la familia y con los mismos discípulos. O sea, pendientes en todo momento, en oración, en ruego, en clamor por nuestra misma familia, por las situaciones que viven nuestros hijos, nuestros esposos. Todo eso nosotros debemos como que llevarlo a la oración y estar pendiente de eso, porque dice que si nosotros no lo hacemos, hemos negado la fe y que somos peor que un incrédulo, una persona que ni siquiera conoce a Dios, una persona que no acepta a Dios, una persona que no recibe, que no entiende las cosas del Señor. Entonces dice que somos peores que unos incrédulos. Dudamos, criticamos, renegamos, mentimos, hacemos muchas cosas, pero no estamos pendientes de nuestra casa, de nuestra familia, de lo que está ocurriendo, y como que nos encerramos en nosotros mismos. Entonces el Señor como que el Señor hablaba esto a mi corazón con respecto a todos los que estamos aquí en este momento conectados a la palabra, para que estemos más pendientes y para que como que reflexionemos de nuestra misma manera de ser, de nuestro mismo carácter, de nuestra misma voluntad, de lo que estamos, digamos, reflejando en la casa, con la familia, dentro de la casa, porque muchas veces nosotros somos uno, digamos, con la gente de afuera le hablamos de la palabra, hablamos de lo que el Señor ha hecho, pero realmente donde se conoce el carácter de la persona, donde se conoce realmente cómo somos, es en la casa. En la casa es que se dan cuenta realmente si nosotros hemos cambiado, cómo estamos manejando las situaciones, cómo estamos manejando nuestras emociones, porque nos dejamos llevar. Las emociones afloran y entonces, digamos, nos ponemos nerviosos, o de pronto nos dejamos llevar del miedo, de la intimidación, nos dejamos llevar de muchas cosas que nos vienen a nuestra mente, que el enemigo muchas veces utiliza para apartarnos de los caminos del Señor, y como que nos afligimos, como que nos llenamos de ansiedad y no sabemos manejar las emociones. Si no las llevamos a la obediencia a Cristo, si no crucificamos las emociones a diario, nosotros vamos a estar, digamos, todo el tiempo preocupados, todo el tiempo ansiosos, todo el tiempo en ese caos en la familia, que no vamos a saber controlar ni siquiera lo que pasa dentro de ella, ¿sí? Otra cosa importante, otra palabra muy importante que el Señor me daba para este día está en Mateo 7, versículos 7 al 11, y vamos a leerlo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Primero vamos a mirar que ahí habla, que dice que el Señor dice que nosotros debemos pedir, pero pedir con fe, ¿cierto? Y llamad y se os abrirá. El Señor siempre ha hablado que nosotros debemos pedir con fe y pedirle a Él de todo nuestro corazón, y que si somos insistentes, porque hay una palabra que habla que había una mujer que le insistía tanto a un juez injusto, que tanto le insistió que él, ya de tan cansado que estaba, a pesar de que era injusto, él le concedió lo que ella le estaba pidiendo. Tanto más nuestro Señor no lo va a pedir, no lo va a dar, ¿cierto? Entonces debemos pedir con insistencia: buscad y hallaréis, y al que llama se le abrirá. ¿Por qué esta palabra con respecto a la cosecha y a la ofrenda y a lo que siembra? Porque si uno le pide al Señor, le pide con fe que le ayude a uno a cambiar su carácter, que le ayude a uno con las emociones, que uno entregue todo lo que es, el Señor lo va a dar. Y no solamente eso, también en la parte económica, en todos los sentidos
que nosotros necesitemos, tenemos a un Dios que nos escucha, tenemos a un Dios que está ahí pendiente de lo que estamos haciendo. No es un Dios un Dios indolente, no es un Dios indiferente a nuestras cosas, es un Dios que escucha nuestras peticiones, que escucha nuestras súplicas, que le agrada que nosotros nos presentemos delante de Él y clamemos y presentemos nuestras peticiones delante de Él. ¿Qué dice el verso 9? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, y también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, aparte de que el Señor dice que si nosotros somos buenos con nuestros hijos, que nosotros a veces nos esforzamos por darle lo mejor a los hijos, conseguirles, digamos, un regalo o algo que nosotros le hemos prometido, mucho más el Señor dice que nosotros, siendo malos, nos dará más. Entonces nosotros que cometemos pecado, que cometemos errores, y Él nos oye y Él nos escucha y Él espera que nosotros le pidamos y que Él nos lo dará. Entonces debemos, o sea, es como algo que el Señor ha colocado ahí, una promesa para cada uno de nosotros, que podemos venir ante su presencia y pedirle lo que nosotros necesitamos. Pero también dice ahí: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también así también haced vosotros con ellos. O sea, ¿qué es lo que dice ahí? Lo mismo que está hablando el pastor, que lo que cosechamos, sembramos, ¿cierto? Si nosotros queremos que nos traten bien, debemos nosotros también tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Si nosotros queremos ser ejemplo para otras personas, o que las otras personas, digamos, hagan cosas por nosotros debemos dar ese ejemplo para ellos. Entonces todo eso está relacionado con lo mismo que damos y con lo mismo que queremos recibir. Entonces yo les doy gracias por haber estado hasta este momento. La palabra es muy clara. Nosotros debemos reflexionar, leer la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a comprender qué es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, y así mismo para poderle dar a los demás. Muchas gracias por haber estado hasta aquí. Conéctense a las redes. Cada 8 días estamos a partir de las 6:30 de la tarde. Los bendecimos en el nombre de Jesús.